Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a FIAPAS por invitarnos a participar en este congreso. Nuestro compañero Iñaki, que también pertenece al grupo SABDU, que hemos comentado antes, él ya se ha referido que estamos de alguna forma unidos, toda España, todos los servicios que se crearon en España a partir de los años 90. Mi servicio es uno de los 3 pioneros que empezamos. En el año 90 empezaron a llegar algunos estudiantes en cuentagotas a la Universidad de Valencia. La Universidad de Valencia contaba con un servicio de orientación y atención, pero cuando empieza a venir un alumno con una discapacidad motriz, un alumno con un déficit visual y ve que no sabe qué hacer, entonces, como han pasado en la mayoría de universidades, existe un profesor con el grupo de estudiantes que le rodean en ese momento, que nos dirigen la tesis doctoral, y empezamos a crear y a formar este servicio, el servicio de atención a personas con discapacidad. Yo voy a dividir los 15 minutos que tengo de ponencia en presentar qué es el servicio de atención en la universidad. Más o menos la mayoría son así, por eso mis compañeras han querido que empezara yo la primera en vez de la tercera, para que cuente un poco cómo son los servicios, los programas que nosotros llevamos a cabo, y en tercer lugar voy contando también la evolución de las personas con sordera y las dificultades que tienen en clase y cómo intentamos que aquello cambie. Bueno, pues esta red de servicios sí que puedo decir que en este año, que en el año 2016, es el año que realmente todas las universidades públicas tienen un servicio de atención a personas con alguna discapacidad. Por primera vez, porque tal como había empezado la profesora de la Ramon Llull, Mariona, ella había dicho, nos basábamos en la Constitución, en la LISMI, en la Convención. Lo siguiente que llegó fue en el 2007, cuando se nos dice que las universidades españolas deben de tener un servicio de orientación para aquellas personas que tengan necesidades educativas especiales derivadas de la discapacidad. Sí que es cierto que una discapacidad alguien la tiene cuando su certificado es igual o superior al 33%, y no ocurre siempre. Depende en algunas comunidades es mucho más fácil obtener un certificado de discapacidad igual o superior al 33 que en otras. Y ahí es donde tenemos el dilema, los servicios de apoyo, que tenemos que pensar que a veces nos llega alguien con una sordera y me dice, es que yo tengo una sordera de un 28%. Sería muy injusta que yo no le dé los mismos apoyos que a otra persona que sí que tiene el 33%. Entonces, la mayoría de servicios de España atendemos a todos los que tienen el 33% y muchas veces a aquellas personas de dificultades de aprendizaje, como pueden ser una dislexia, a veces un TDAH, que no se les reconoce como un 33%, o sorderas que ellos consideran que son sorderas leves. Pero una persona implantada de repente no es oyente, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí en este foro, y necesitan esos apoyos. Lo que sí que sabemos es que todos los servicios universitarios, nuestra función es que exista una plena inclusión de todos aquellos alumnos que tengan alguna diversidad funcional. Nuestro servicio consta de 10 profesionales, es un equipo multiprofesional, pero no solo atendemos estudiantes. Es cierto que cuando empezó en el curso 90-91 solo atendíamos estudiantes, pero desde el año 97 atendemos también al profesorado. Se ha creado una normativa para atender al profesorado cuando le aparece alguna discapacidad sobrevenida o ha accedido a la plaza de PDI ya con esa discapacidad. Nosotros intentamos dar respuesta a todo el colectivo de la universidad, estudiante, personal de administración y servicio o profesorado, a través de estos 5 programas. Le llamamos asesoramiento psicoeducativo, equiparación de oportunidades, sensibilización, formación y voluntariado, atención al personal docente investigador y accesibilidad universal. El primero es el primer contacto que tenemos, sea con un estudiante o sea con un profesor. Se evalúan sus necesidades. Un servicio genérico de informar, asesorar, orientar, pero muchas veces, como decía nuestro compañero Iñaki antes, nos llegan a la universidad y nos dicen que poco contacto han tenido con el orientador de secundaria. Me encantaría que levantaran la mano aquellas personas que estáis aquí, que estáis en secundaria. Vale, escasas, 4 personas. La mayoría sois de primaria, de CREAS, de CEFIRES, en mi comunidad depende de sitios, ¿vale? Eso significa que ¿quién venís a formaros más?
los de primaria. Entonces, muchas veces nos llaman padres o propios estudiantes y desde este programa les informamos y les asesoramos, porque una persona con sordera a lo mejor quiere hacer logopedia y se empeña en hacer logopedia, pero ¿va a ser competente? Antes, yo cuando escuchaba a Mariona y a Ingrid decían, las competencias y los que dicen los estudiantes que no han estado bien preparados en estas competencias, pero posiblemente lo dicen esos estudiantes y los demás estudiantes también, porque todos hemos sido estudiantes y cuando terminamos la carrera tampoco nos vemos al 100% preparados, eso una. Dos, es cierto que hay que ahondar más, que tenemos pocos estudiantes con sordera en la universidad, que ahora lo iremos viendo. Entonces, nuestro programa realmente debería asesorar solo a aquellos universitarios o profesores o personal de administración y servicio, pero os digo que de la comunidad valenciana da lo mismo de donde sea, nos llaman padres, orientadores, para que les ayudemos a orientar a sus alumnos con sordera qué carrera quieren hacer. Equiparación de oportunidades para nosotros es gestionar cualquier servicio que necesita un estudiante. Si aquí tratamos sordera, nos puede pedir un intérprete, nos puede pedir voluntarios, tomadores de apuntes. Nosotros, a través del voluntariado, es quien realmente hace la labor de tomador de apuntes. Nos puede pedir libretas autocopiativas, los bolígrafos, todo lo que son productos de apoyo, eso está garantizado. Y yo creo que eso está garantizado en todas las universidades públicas españolas, porque realmente Universia nos ayuda a que realmente, si no tenemos los recursos, nos ayudan a facilitarlos. Aunque políticamente, la mayoría de universidades que empezamos hace años, eso nos ha servido para crear una política de igualdad dentro de la universidad. Y esa política de igualdad hace que nos den una cantidad, no mucho, pero de dinero, para que movamos la sensibilización, la formación, el voluntariado en todo el colectivo de la comunidad universitaria. Nosotros en este colectivo, ¿qué intentamos sensibilizar? A los estudiantes, sus compañeros, es muy importante. Sobre todo desde que se trabaja, desde Bolonia se trabaja en grupo. El estudiante con sordera necesitamos estar ahí. Necesitamos que ese estudiante con sordera tenga un grupo de amigos, que no se vea el rechazado, que no se vea realmente que él tiene, porque va a tener las mismas dificultades que los demás, pero va a tener más si encima él no se integra en algún grupo para hacer trabajos desde los primeros días de clase. Me ha encantado cómo Marc Montfort nos enseñaba algunos trocitos de alguna gente que se preocupa, llega a la universidad y está súper preocupada. Oye, he superado esto, muy bien. Y hay otra gente que le cuesta integrarse. Podemos llegar a tener chavales con sordera que terminan cuarto y no tienen un grupo de amigos, ¿eh? Y eso es muy duro, pero eso hay que trabajarlo y desde el principio, en primaria, secundaria y nosotros en la universidad a través de ese voluntariado. O hacemos otra cosa, le presentamos a algún chaval, si tenemos, o algún chico o chica de su misma carrera, de años precedentes, que le haga un poco de tutor, que le haga un poco de modelo si tenemos, y si no tenemos de la misma carrera, intentamos buscar de otras carreras. O en mi unidad somos 10 personas y una de las 10 personas, una de las técnicos que lleva el programa de equiparación, mi compañera Raquel Rodrigo, trabaja ya 17 años conmigo. Raquel lleva un audífono y un implante. Entonces, puede servir también de modelo. Os decía que desde hace unos años, en el 2007, nuestra universidad decidió que había profesores universitarios que también tenían alguna discapacidad o tenían un déficit visual y se había convertido en una ceguera, un profesor de Derecho, y le faltaba muy poco para ser catedrático y si no se le ayudaba no iba a poder ser. Entonces se creó una normativa específica para el profesorado, porque para el personal de administración y servicio ya estaba legalmente legalizado. Diríamos que ya existen normativas en las que se reduce una hora diaria, se le reducen y tiene ciertos privilegios. Con el profesorado no, y es una pena que cuando alguien es doctor en Derecho, en Psicología, sigue estudiando toda su vida, porque le aparezca una discapacidad sobrevenida a los 50, ese erudito, diríamos, no se puede perder en la universidad. Entonces se creó esta normativa y desde ahí tenemos también más de casi 100 personas que les damos apoyo y más de 200 que nos las asesoramos y les informamos. La accesibilidad universal, lo han dicho también en la primera ponencia de esta mañana, deberíamos empezar por ahí. Existe, hay normativa, yo os pongo, las universidades deben de quitar las barreras que existen en accesibilidad física, electrónica y de comunicación. En el caso que nos ocupa, nos tenemos que centrar más en las de comunicación. Todo lo que son las páginas web, como mínimo, tendrán que tener la AA, como mínimo. Nos tendremos que centrar en todo lo que son
¿Intérprete de lengua de signos? Si un chaval lo necesita, evidentemente sí. Nosotros hemos tenido alumnos que han llegado a la universidad y han necesitado ese apoyo porque son prelocutivos, porque el implante a lo mejor ha sido a los 12 años o a los 15 o no están implantados, siguen llevando audífonos, o padres sordos con niños sordos, con una mentalidad que les ha costado mucho abrirse a las nuevas tecnologías. Actualmente tenemos 4 estudiantes. Aquí os pongo el total de nuestra universidad. Podemos ver 481 personas. Bueno, a día de hoy, quiero deciros que durante este mes están matriculando para másters y doctorados. Entonces, supongo que va a superar, el año pasado eran 1.117, este año por ahora 1.067, porque nos falta un periodo de matriculación que termina hasta el 15 de diciembre, algunos másters y algunos doctorados que empiezan en enero. Os puedo decir que de este grupo de personas vemos cómo ha ido avanzando cada año nuestro servicio y tipos de discapacidad podéis ver ahí: visual, motriz, en el mismo orden, auditivo, otros. Otros nos referimos a trastornos mentales, cardiopatías, más físicos, pluridiscapacidades cuando es un síndrome de Usher, visual y auditivo, o motriz y visual, y por determinar a aquellas personas que quieren pasar desapercibidas por la universidad y no quieren que sepamos qué tipo de discapacidad tiene. Y ahora lo más importante, donde quería llegar es: si la Universidad de Valencia ha sido una de las universidades que más estudiantes han pasado por nuestras aulas con algún tipo de discapacidad, he cogido los últimos 10 años. ¿Cómo puede ser que la gráfica que veis en la parte de arriba... Uy, perdón, me he pasado 2... ¿Cómo puede ser que vemos la gráfica cómo ha evolucionado de 365 a 1067 a día de hoy? La gráfica en rojo de estudiantes con algún tipo de discapacidad. ¿Y cómo podemos ver la azul? Las personas con sordera, de 39 han pasado a 56. Es algo que en estos foros tenemos que pensar. Algo seguimos haciendo mal, ¿vale? Todos los que estamos aquí nos tenemos que pensar qué está pasando, por qué evoluciona tan poco. De estos estudiantes de este año, 14 están implantados, 38 llevan audífonos y 4 utilizan lengua de signos. Son sorderas profundas prelocutivas que prácticamente no se defienden, no tienen un lenguaje funcional. Si no tienen un lenguaje funcional, les cuesta mucho y realmente restos auditivos 0 o muy pocos. Entonces, nuestros estudiantes con sordera, podemos decir, a nivel nacional, se dice por ahí que llega al 1% de personas con sordera a la universidad. La mayoría, las dificultades las sabemos, no les llega la información verbal, pero ¿estamos utilizando las tecnologías? Sí que lo estamos utilizando, todos los servicios, les damos todos los apoyos que necesitan y que vemos que son necesarios, pero nos da que pensar que si no llegan con cierto dominio del lenguaje oral, lo tienen muy difícil. Si no se suprimen las barreras de comunicación, lo tienen muy difícil y necesitan un buen desarrollo en comprensión lectora. Hace más de 20 años que estamos estudiando la comprensión lectora. Yo hice mi tesis de comprensión lectora y los niveles siguen siendo bajos, pero siguen siendo bajos en toda España. Por las personas con sordera se está viendo que paralelamente, igual que yo os he puesto la gráfica, siguen evolucionando poco, excepto en algunos casos que ha contado Marc Montfort, han llegado 30 personas y esos 30 han estado sustentados desde primaria a secundaria en un centro de apoyo. Realmente el Centro Los Olivos no es un centro de secundaria que esté en Valencia, no existe Centro de los Olivos en Valencia. Entonces, ¿qué debemos hacer en las universidades? Apoyar el entorno del estudiante, el entorno del profesor, el profesor de administración y servicio, todo el personal y los compañeros. Eso lo estamos haciendo. Las necesidades que tenemos las sabemos. Tenemos que elaborar informes y eso lo hacemos. Las psicólogas de cada servicio elaboramos informes y los pasamos al profesorado, en el que le decimos al profesorado: usted tiene este alumno con un déficit visual o un déficit auditivo, necesita la metodología que necesita para llevar la clase. Otra cosa es, como se decía ayer, si alguien está en secundaria, no se acuerda que tiene un chaval delante, pero eso os decía, que cambia mucho de los diplomados, lo que antes eran diplomados, a licenciados. Ahora en grados a lo mejor debíamos hacer un estudio, os invito a los profesionales que hacéis más estudios, si con los nuevos grados es diferente, pero ese cambio sí que se notaba, o yo lo noto,
de diplomatura a licenciatura. Los diplomados suelen ser más sensibles, los diplomados suelen tener más didáctica, son maestros. Hay asignaturas sobre didáctica. Tú haces matemáticas, haces una ingeniería, apruebas una posición en secundaria y no es lo mismo. Aunque nuestros servicios estemos apoyando y actuando en estudiantes, en profesores, en los compañeros, no nos llegan los estudiantes con sordera. ¿Qué hacemos? El último minuto es, para terminar, nuestras conclusiones y para los voluntarios. Esto es un díptico que veis por delante y por detrás, pequeñito, que te lo puedes poner en el bolsillo. Es difusión, cómo hablarle a una persona con sordera, cómo hablar con una persona con déficit motriz. Es ponte en su lugar, lo tenemos más de 15 años hecho. Lo editamos, le cambiamos fotos, cambiamos cosas. Las personas que se comunican en lengua de signos son pocos, son 4, pero hicimos junto con Vodafone, nos dejó su plataforma y hemos hecho Signauni. ¿Y qué es Signauni? Pues frases y palabras cortas, sencillas, en las que un alumno puede ir a secretaría y preguntarle en secretaría, necesito un certificado de notas, necesito tal. Pues este programa nos sirve para que el PAS y el PDI aprendan lengua de signos las frases sencillas que debe saber. Y aprovechamos para sensibilizar a los alumnos. Resultados obtenidos. El número de personas que han llegado, en la gráfica que os he puesto con discapacidad en las universidades, ha aumentado en los últimos 20 años. Claro que sí, pero las personas con sordera no aumentan, no se incrementan con la misma intensidad. Por tanto, la tendencia en la proporción de incorporación de personas con sordera en la universidad ha sido desigual. Pero yo creo, y me he atrevido a decir, en función de comunidades, ¿vale? Porque nuestro compañero Iñaki, yo he dicho en función de comunidades, porque nuestro compañero Iñaki decía, es gratuita en todas las universidades, de acuerdo, la matrícula es gratuita, pero la Comunidad de Madrid les devuelve el dinero a la UNED. En otras universidades no nos devuelve nuestra comunidad el dinero. Si nosotros tenemos 1.060 o 1.100 o 1.200 cuando terminemos la matrícula este año, si nuestra comunidad de Valencia no nos da el dinero que corresponde a esas matrículas, no podemos invertirlo en la población de usuarios que tenemos. Entonces, yo creo que en función de lo que he visto aquí, falta que en secundaria nos esforcemos un poco más, porque solo el 25% de alumnos con sordera llega con implante, al menos a mi universidad. Esos implantados no son todos implantados de 6 ni un añito, muchos de los que están ahora aún fueron implantados en 10 y 12 años, entonces quiero ser positiva, que nos lleguen los implantados, pero que lleguen, que nos lleguen los chavales implantados, que se nota que su funcionamiento, su rendimiento, su capacidad de desarrollo, su comprensión lectora es mejor. Gracias, lo tendréis publicado en la web donde considere FIAPAS. Más rápido no he podido ir. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues vamos a pasar de una universidad súper grande, que es la Universidad de Valencia, a una universidad muy chiquitita, que es la Universidad de Burgos. Pero bueno, no por ello intentamos hacer las cosas también bien. Bueno, pensáis todos que me traje el frío en la mochila, pero no es así, porque cuando vine ya vi las noticias que hacía mucho frío. Así que sepáis que aunque haga frío en Burgos, el frío no lo he traído yo. Bueno, pues yo os voy a contar una experiencia de una alumna en concreto, porque bueno, pues las cifras que manejamos en la Universidad de Burgos, en concreto el censo de estudiantes con discapacidad este año ronda a las 100 personas en los estudios de grado y máster, y entonces bueno, pues los datos son muy poco significativos. Y os vengo a explicar un poquito esta experiencia que le he titulado Una experiencia de éxito, luces y sombras. ¿Vale? Bueno, ¿cómo va esto? ¿Si doy aquí? Vale, genial. Venga, pues como punto de partida, para que un poco os pongáis en el lugar y para que un poco entendáis el modelo de intervención que se hace en la Universidad de Burgos, os presento. La Universidad de Burgos es una universidad pequeña que tiene 9.000 alumnos, tiene escasos recursos y también está en una comunidad autónoma pues que los recursos son bastante limitados. Y bueno, una cosa que nos ayuda en la universidad es la cercanía y la proximidad con el profesorado. Podría ser uno de los puntos fuertes de nuestra universidad.
Y otra de las cosas que quería comentar como punto de partida es la grandeza que tiene el movimiento asociativo en la ciudad de Burgos. Todas las asociaciones con las que trabajamos y que tienen presencia los estudiantes en la universidad, o sea, las discapacidades que tienen presencia en la universidad, tenemos mucha coordinación con ellos y trabajamos con mucha cercanía y proximidad. Es un movimiento asociativo muy comprometido, participativo y tiene buenos profesionales, lo cual para nosotros hemos creado muchas sinergias y alianzas con ese movimiento asociativo. Por ejemplo, ¡ay, caramba! Venga, pues aquí os muestro una serie de actividades que hemos hecho. Por ejemplo, la última actividad que hemos hecho, que era una actividad de sensibilización, se llamaba Mancogenialidades. Era un proyecto de creación artística y cultural sobre Cervantes y la diversidad. Era un proyecto de sensibilización en el que participaron 25 entidades relacionadas con el tema de la discapacidad. Esto es un ejemplo para que un poco que represente esa importancia que tiene el movimiento asociativo en Burgos. Bueno, pues presentación del caso. Ella es una alumna con sordera profunda, bilateral, prelocutiva. La lengua de signos es su lengua materna. Sus padres eran sordos y su entorno se relacionaba en lengua de signos. Es bilingüe en lengua de signos y en lengua castellana. Era competente en las dos lenguas. Tenía buena comprensión lectora y utilizó, de hecho, ella fue la primera persona en Burgos que utilizó el intérprete de lengua de signos en la secundaria y en el bachillerato, que aunque no era obligatorio, sí que ella, con el impulso de la asociación, y luego os explicaré qué asociación es, logró que el servicio de intérprete de lengua de signos lo tuviera en el bachillerato. Su primer año de carrera no lo hace en la universidad, se va a otra universidad porque allí tenía garantizado el intérprete de lengua de signos, pero no funciona allí y viene a la Universidad de Burgos en el 2008-2009 a hacer la licenciatura en Derecho y demanda el intérprete de lengua de signos. Vale. Este es el esquema de intervención que hemos llevado a cabo en la Universidad de Burgos. Es un esquema un poco igual distinto a lo que igual en otras universidades lo hacen. Ya era un modelo que utilizamos con los estudiantes con problemas de visión, con los estudiantes ciegos, en el que la ONCE era prestadora de servicios y nos ayudaba un poquito a coordinar todos los apoyos dirigidos a los estudiantes ciegos, pues en el caso de las personas con discapacidad auditiva, y en este caso concreto, o sea, Arasbur, que es la Asociación de Padres y Niños Sordos, nos echó un cable tremendo. Vamos a decir que gracias a ellos pudimos sacar todos los apoyos que la alumna necesitaba. Entonces, desde la Unidad de Apoyo a Estudiantes, bueno, ahora se llama, perdón, Unidad de Atención a la Diversidad, que nos hemos cambiado recientemente de nombre, trabajamos con el tema de los compañeros, como ha dicho Celeste. Había un grupo de tomadores de apuntes. También en esta línea empezamos a hacer unos cursos básicos de lengua de signos, becando a alumnos de Derecho para que fueran a los cursos y de alguna forma tuvieran relación con la lengua de signos. Fue una de las cosas que nos pareció muy interesante y sí que es verdad que varios alumnos que eran sus amigas, pues accedieron a estos cursos. También trabajamos con los docentes, empezamos a hacer, gracias a Erasmus, hicimos 3 cursos de formación al profesorado y 10 minutos. Vale. Perdón. Entonces hicimos 3 cursos los 3 primeros años en los que ellos nos ayudaron a impartirles. También les dábamos orientaciones sobre cómo actuar en el aula, lo que ha comentado Celeste, y hicimos un pequeño taller de lengua de signos para los profesores porque alguno de ellos estaba muy interesado. Bueno, y lo más importante fue el apoyo de Erasbur en la gestión del intérprete de lengua de signos. Inicialmente, la verdad es que estábamos muy torpes. Cuando vino la alumna, que encima vino tarde, en julio, a finales de julio, a demandar este apoyo, no lo habíamos previsto y entonces hicimos una gestión bastante ineficiente del intérprete de lengua de signos. Entonces, Erasbur, bueno, pues nos ha ayudado mucho en imponer un servicio de calidad. Y bueno, pues ha sido muy positivo para la alumna. Y luego también nos ayudó en apoyos educativos, sobre todo relacionados con el tema del inglés. Voy a ver las luces. Como era un estudiante de licenciatura, pero como los 2 primeros años no hubo un aprovechamiento académico adecuado, se pasó a grado y esto fue una oportunidad grande porque los grados mejoraron mucho todo el tema del acceso a los contenidos. Por otra parte, también hubo un cambio en la motivación y en la actitud de la alumna,
Este cambio, esos 2 primeros años no fueron positivos, pero sí que en el curso en el que implantamos los apoyos a través de la lengua de signos con la gestión de Erasmus nos ayudó mucho a mejorar la implicación. El apoyo de los compañeros, la verdad que ya estaba súper integrada en la clase, tenía muchos amigos y bueno, pues fue muy natural y la verdad es que eso es gracias a la alumna, porque la alumna era encantadora y bueno, ella hizo posible todo eso, ¿no? La implicación de Erasmus no solamente en la gestión, sino incluso en la búsqueda de financiación, porque eso es otra historia que ya da para otra cosa. Y luego, pues el apoyo en el tema del inglés de Erasmus. Y, por supuesto, la profesionalidad de las intérpretes de lengua de signos. Uno de los errores que tuvimos el primer año fue que cogimos una intérprete que acaba de sacar la titulación de intérprete de lengua de signos y entonces Derecho es una titulación que se requiere no solamente velocidad, sino se requiere mucha profesionalidad con términos jurídicos muy complicados y entonces necesitábamos buenos profesionales. Las sombras, pues las dificultades presupuestarias. Somos una universidad pequeña donde el servicio está en precario. Bueno, ahora estamos cambiando esa tendencia, pero sí que tuvimos muchas dificultades para, encima se demandaban 2 intérpretes de lengua de signos porque teníamos en torno a 5 o 6 horas de clase diarias y hay un acuerdo tácito en la provincia, en Burgos, de que las intérpretes no pueden interpretar más de 3 horas. Lógicamente, porque encima en una universidad se complica muchísimo más la interpretación. Entonces, esto añadía pues, más dificultades todavía presupuestarias. Y luego, pues la desorientación inicial de la alumna, que luego lo pudimos salvar sin problemas, y también la actitud del profesorado, sobre todo en la incorporación de un nuevo profesional al aula, que era el intérprete de lengua de signos. Y bueno, pues para ser ya rápida, ¿cómo vamos? 5 minutos, muy bien. El éxito, pues que acabó la titulación. Ella luego, una vez que inició el grado, acabó en sus 4 años. También participó y estuvo muy presente en otras actividades del ámbito académico, del ámbito universitario. Luego hicimos, gracias a varios proyectos que tuvimos con la Fundación Vodafone, junto con la Unidad de Empleo, hicimos unos cursos sobre para la inserción laboral y entonces optó por una beca de prácticas, que eso le facilitó su incorporación laboral más tardía. Y bueno, pues sobre todo la generación de sinergias con Erasmus, la apuesta que hicimos todos por sacar adelante a esta alumna y bueno, pues también el enriquecimiento social para los compañeros, porque ella fue un agente de sensibilización hacia ellos y hacia los docentes. Entonces, bueno, pues nada más, muchas gracias. He sido rápida, breve, espero, y espero que, bueno, pues haya sido interesante. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí a esta hora, en la última intervención, y creo que sois los mejores. Sí, lo afirmo. Yo a mis estudiantes siempre les digo que me dicen, Carmen, ¿tú nunca vas a dejar de formarte? Digo, no. Porque ¿ustedes os pondríais en manos de un cirujano que ha dejado de formarse hace 10 años? ¿A que no? ¿Verdad? Pues nosotros tenemos la obligación, el derecho de seguir formándonos y ustedes estáis aquí formándonos para darle a vuestros estudiantes lo mejor, la mejor formación. Entonces os agradezco que estéis a estas horas aquí. Vamos a levantar toda la mano, ¿vale? Levantamos la mano, ¿qué veis? ¿Vale? ¿Qué estáis viendo en vuestra mano? ¿Qué veis? Venga, decid, ¿qué veis? Dedos, ¿cómo son los dedos? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Largos? ¿Qué más? ¿Cómo han dicho por ahí? 5, ¿qué más? Diferente. La compañera lo ha dicho, somos diferentes y los llevamos en nuestras manos, en nuestro cuerpo, de un mismo tronco, de un solo tronco, que es en este caso el antebrazo, salen 5 dedos diferentes. Acordaros, cuando ve algo a alguien diferente, nosotros también lo llevamos implícito. Y también se ha hablado de la escucha aquí. ¿Sabéis por qué tenemos 2 orejas y una boca? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Para escuchar el doble de lo que hablamos, efectivamente. Pero vosotros habéis estado escuchando muchas horas aquí. Y ahora os toca después trabajarlo. Y para aquellos profesionales que no están aquí porque no hayan podido venir, porque están en el área de confort, por profesionales me refiero a vuestros compañeros, a los inspectores y a todos, tenéis que abrir vuestra boca y transmitir los conocimientos que aquí habéis aplicado.
¿vale? Pero ahora mismo estáis aquí y seguís escuchando. Voy a empezar con... bueno, y otra cosa muy importante, habla del cirujano, el cirujano de la estética. Nosotros, los profesores, yo soy profesora de la Facultad de Trabajo Social, movemos emociones, ¿vale? Y a través de si somos capaces de mover las emociones de nuestros estudiantes, moveremos también el conocimiento y transformaremos la realidad. Es que eso es importante. Voy a hablar de la inclusión social y educativa de los estudiantes con discapacidad auditiva en la Universidad Complutense. Y resalto 2 puntos, social y educativa. Hasta ahora hemos estado en un plan de estudio universitario en que solo era interesante e importaba el coeficiente intelectual. Señores, no. La persona es más que el coeficiente intelectual, ya que lo ha dicho la compañera. Son personas, y las personas llevan una mochila de contexto social, en el económico, familiar, y todo lo que cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos, lo lleva el estudiante. Y no solamente es la nota, tenemos que trabajar a la persona en nuestra dinámica diaria. En la Universidad Complutense hay 45 estudiantes con discapacidad auditiva, inscritos en la Oficina de Inclusión de Personas con Diversidad. Y este año hemos cambiado, el año pasado cambiamos esta denominación, personas con diversidad, porque nuestro campo de actuación se ha ampliado. No solamente son las personas con discapacidad, sino también aquellas personas que tienen temas de salud mental, que hay muchas y bastante en la universidad, en toda la comunidad universitaria, y también a las necesidades educativas especiales, ¿vale? En eso que sí que tenéis vosotros mucho que decir, con la dislexia, TDAH, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya se está comenzando, ya hay universidades muy pioneras en este sentido y la Complutense está empezando a trabajar también en este sentido. ¿Qué sucede? No todos los estudiantes matriculados en la universidad, que son unos 600, de unos 82.000 estudiantes en la Universidad Complutense, hay unos 600 con discapacidad. De esos 600 hay unos 447 inscritos en la oficina y ahí queremos llegar a esos 200 que no podemos. Como también se ha dicho aquí en la mesa, puede ser por el tema del estigma, que todavía está muy imperante en la sociedad. Si tengo una discapacidad me van a discriminar, no voy a poder estudiar, etcétera, etcétera. O puede ser por desinformación, es una universidad muy grande y quizás no lleguemos a toda la población en ese sentido. De los cuales 25 son mujeres y 20 son hombres. También estos datos se reflejan en los estudiantes con discapacidad en general. Y quiero resaltar estudiantes con discapacidad en general porque siempre vemos las discapacidades sota, caballo y rey. Tenemos que ampliar esa mirada. También están las enfermedades orgánicas, ¿vale? La anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera. La universidad es un microespacio de la realidad social que vivimos en todos los contextos. ¿Qué nos demanda? Las mayores demandas son técnicas, en este caso el aparato de FM y los bucles magnéticos. Otras demandas, la ayuda de apunte. Cuando están ahí, pues sí que hay gran demanda por parte del estudiantado. Tenemos un programa de reconocimiento de crédito. Los estudiantes que no tienen discapacidad apoyan a sus compañeros y se les dan una serie de créditos. El programa funciona magníficamente y hay una gran demanda por parte del estudiantado de querer apoyar a sus compañeros y compañeras. Instrucciones básicas al profesorado. Yo voy a poner ahora después algunos ejemplos. Sí o sí. Aquí tenemos que hacer un gran trabajo en la Universidad Complutense y ya estamos en ello también. La demanda del intérprete de lengua de señas. 34 estudiantes están oralizados y 11 necesitan intérprete de lenguaje de signos, es decir, cada vez más está más normalizada esta situación. La contextualización del día a día en la OIPD. Tenemos dos campus, el campus de Moncloa y el campus de Somosagua. Si vienen con el intérprete de lenguaje de signos, pues nada, todo va muy bien, no hay problema en la comunicación, pero cuando no hay y no se tienen los conocimientos necesarios, sí que hay, el personal técnico está cualificado y está preparado en este sentido, pero no, los compañeros becarios pues no tienen a lo mejor toda la información. Pero tenemos unos grandes compañeros porque buscan los recursos, ¿vale?
Igual que cuando yo, por ejemplo, yo soy una andaluza, como veréis, y que hablaré después de Andalucía, pero mi inglés, vamos, nulo. Pero bueno, utilizo los signos si hace falta, cuando voy por ahí. Pues igual, los estudiantes, los compañeros becarios en ese sentido, utilizan todas las herramientas con tal de que se pueda atender las necesidades de esa persona. Muy importante, y se ha puesto en la mesa anterior de antemano, las tecnologías de la información y la comunicación, importantísimas. Han desarrollado todo un amplio gama de posibilidades y tenemos que aprovechar esas posibilidades. Antes de meterme con la sensibilización, os voy a hablar de... Bueno, voy a meterme con la sensibilización. Son dos de los objetivos de esta unidad. Nosotros la oficina pertenece a la Unidad de Inclusión y Diversidad, de la cual soy yo asesora. La sensibilización y la formación a toda la comunidad universitaria, ¿vale? Y con ello me quiero referir, como en vuestro centro, a la señora de la limpieza, al personal de administración, al docente y a los compañeros, a todos. Hemos empezado, ya ves por dónde hemos empezado, aunque ustedes penséis que la universidad está cerrada en verano y que los profesores no trabajamos, estamos hasta el 31 de julio allí metidos. La universidad en verano se convierte en un campamento de verano para los hijos de los miembros de la comunidad universitaria. Pues a los monitores le hemos formado en diversidad. Vamos a empezar desde abajo, desde la escala más mínima, para que esos monitores preparen a esos niños que algún día serán los futuros estudiantes universitarios y ya vienen con la mochila de la diversidad en un momento determinado. En este sentido, os invito, ¿vale? Ya desde aquí ahora os invito a que la semana que viene, y bueno, y en este momento voy a hacer un pispá. Yo no tenía que estar aquí, es mi compañera, pero por un tema familiar me la he sustituido y a última hora he tenido que preparar ello. Y entonces estaba organizando justo esta jornada, el deporte olímpico inclusivo. Un estudiante con discapacidad, parálisis cerebral, me dice, Karen, ¿por qué no celebramos el año de las Olimpiadas? Digo, pues verdad, me lo planteo para mi facultad y consideré que lo tenía que redimensionar a la Universidad Complutense. Y hemos creado la jornada, que es el día 1 de diciembre, Deporte Olímpico Inclusivo, donde vienen estudiantes olímpicos y paralímpicos para hablar de estas cuestiones de las Olimpiadas. Seguimos con las divisiones, estigmatización en las Olimpiadas también, o unimos esos criterios y creamos un deporte, porque estamos hablando de deporte, inclusivo o estigmatizador. Bueno, pues lo dejo ahí, os invito a que vayáis. También en este mismo día, ¿vale?, anterior a ese debate, tenemos el taller de intérpretes de lenguaje de signos. Van a unos compañeros, unos estudiantes, todos son estudiantes, van a trabajar un taller de intérpretes de lenguaje de signos y terminamos con música adaptada. Bueno, ¿por qué pongo el puente de Triana? Pues porque como yo soy de Sevilla, bueno, soy de Constantina, de un pueblo de Sevilla, ¿vale? Y es muy significativo, en el puente, no sé si se coge aquí, el puente tiene como arcos, ¿no? Pues nosotros, los técnicos, los coordinadores y los becarios, compañeros becarios, somos los puentes, ¿vale?, que unimos y que nos acercamos a los estudiantes. En mi caso, yo también, además de asesora, soy coordinadora de mi facultad. Al ser coordinadora de mi facultad, yo conozco a los estudiantes que están en mi facultad y hay un acercamiento. Y cualquier circunstancia o situación que se dé en mi facultad, yo la llevo a los servicios, dado que es una universidad grande. En este caso, hay unos 33 coordinadores, tanto de las facultades como de los centros adscritos a la universidad. También os invito el martes, el miércoles y el jueves tenemos unos talleres. Yo creo que aquí es muy importante, y dado que estábamos en la mesa anterior hablando de inserción laboral, por eso lo he traído aquí. El tema de la inserción laboral y el emprendimiento son las 13ª jornadas de la Facultad de Trabajo Social y el tema es competencia que aporta la diversidad en la búsqueda activa de empleo y emprendimiento. Al ser yo asesora de temas de empleo, es una asignatura pendiente. Ustedes de aquí vayan a salir con matrícula de honor por haber aguantado hasta última hora. Yo, en mi caso, nosotros como Universidad Complutense, estamos todavía no hemos aprobado esta asignatura de tema laboral. Estamos en ello, por ello me han designado a mí para este tema. No sabemos cuántos estudiantes egresados están trabajando. Ya hemos hecho
estamos realizando una primera investigación y de los 65 estudiantes que quieren participar ya han respondido al cuestionario unos 25. No vamos mal, creo que bastante bien. Entonces es importante, porque ¿para qué formamos en la universidad? Para la formación nada más y después ¿qué pasa? El salto al siguiente. Y bueno, esta es la jornada de emprendimiento que ya os invito, hay varios premiados y también hablar de la Universidad Juan Carlos I, que tiene una cátedra de emprendimiento para personas con discapacidad, ¿vale? No voy a terminar, voy ahora a un minuto, me quedan... Bueno, voy a hablar de las experiencias, y de las propuestas y metas, porque como vamos a ir a las Olimpiadas tenemos que llevar nuestra meta, ¿vale? ¿Qué experiencia? Pues voy a empezar por aquí, ¿vale? Curioso que estamos hablando en este momento de adaptaciones y todo, pero nuestros PowerPoint no están adaptados, ¿eh? Porque mira, yo tengo baja visión, ¿vale? Mi visión no llega. Y esta es la tercera fila, y yo la mitad de los números no lo veía. Por ser políticamente correcto nunca lo decimos y seguimos con el área de confort. Entonces vamos a intentar nosotros, como profesionales que somos de este tema, también adaptar nuestras presentaciones y que la última fila lo vea. Y también a la organización, porque bueno, más o menos estos tejuelos se llaman, lo que se ve en nuestros nombres se ven aquí, pero normalmente en ninguna sala se ve. En la última fila yo no sé si está viendo el nombre. También tendríamos que adaptar eso y ponerlos en PowerPoint en vez de para que todos viéramos el nombre de la persona. En cuanto a experiencia de la universidad, os voy a contar una experiencia. Tuvimos un acto de graduación, en este caso yo era coordinadora del acto de graduación y me viene un grupo de estudiantes que querían, en ese mismo acto de graduación, cantar una canción para una persona que era sorda, ¿no? Y claro, aquello fue la catumbe, cara al decanato, porque la universidad tiene unas reglamentaciones muy rígidas. No, eso es imposible, es un acto de graduación. ¿Cómo vamos a cambiar el protocolo? Aquí viene el coro de la universidad, no sé en italiano cómo se dice, el homo academicus, la canción, ¿no? Y entonces, bueno, hasta el día antes no sabíamos si las chicas podían hacer ese acto de cantar la canción pues con el lenguaje de signos. Y el día antes, menos mal que ya dilucidaron y aceptaron la propuesta. Y fue una maravilla. Y no recuerdo muy bien, no sé si voy a poner un nombre aquí en Bob Dylan, el señor que ha fallecido. Vale. No veis, yo sabía que iba uno... Leonard Cohen, perdona, porque no soy muy puesta. Leonard Cohen dice que en este caso se puede abrir una fisura en una pared. Aquí en la universidad la hemos abierto a través de este acto. Otra cosa muy importante es la experiencia en el aula, gracias a los intérpretes. Yo corro mucho hablando por mi andaluz, tenía que ir mucho más relajado, entonces eso a mí me benefició como profesora. El móvil, que también se ha hablado aquí, para mí es una ventaja en el aula, y el mindfulness. Retos, y ya termino, por fin. El reto, la red SADU, muy importante la conexión con los centros de primaria y secundaria. Y una pregunta, ¿cuántos profesorados hay aquí de que sea del ámbito rural? Me lo temía, ¿vale? Me lo temía. ¿Y cuántos hay de ciclo formativo de grado superior y de grado medio aquí? Bien, un aplauso para este señor, por lo menos está aquí, hombre. ¿Qué más? Es que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno. Ay, bueno, pues ya solamente me quedo con dos reflexiones muy importantes. Trabaja con los ciclos formativos, ¿vale? Que están invisibilizados. Yo ya he dejado la notificación aquí a la esta. Y el tema que ha dicho Iñaki y ha puesto sobre la mesa de las prácticas extracurriculares. Seguimos siendo cortemente correctos como en el PowerPoint y seguimos hablando durante 20 años más de las becas y no hacemos adaptaciones por no cambiar la norma, no hacer fisura. Muchas gracias. Pues el regalo. ¿Le hacemos el regalo o no? ¿Antes de las preguntas o después? ¿Ahora mejor? Vale, ¿después la pregunta? ¿No hay tiempo? Pues, bueno, en YouTube buscáis y le damos la vuelta a la tortilla, ¿vale? Gracias. Gracias, Ferran.
gracias a FIAPAS por la invitación y la oportunidad que nos dan a las universidades de contar nuestra experiencia y lo que no es solamente un trabajo, sino que es una labor a la que nos dedicamos en cuerpo y alma. Comillas, inicia su programa de atención a alumnos con discapacidad en el año 98 y desde entonces hemos ido aprendiendo progresivamente. Eso es lo que hemos hecho todo el tiempo hasta hoy. Y hoy lo que os traigo es esta experiencia de aprendizaje con una propuesta de trabajo que es en donde estamos en este mismo momento. Después de tantos años y de tantos alumnos y de tanto trabajo y colaboración con profesores y con entidades externas, nosotros hemos llegado a una conclusión y es que en la atención a las personas con discapacidad tenemos que trabajar a 3 niveles y yo lo que quiero traeros hoy es esta reflexión. El primer nivel que tenemos que atender de una forma rigurosa y que no nos podemos escapar de ella, es atender las necesidades específicas derivadas de la condición de discapacidad. Quiero decir con esto que tenemos que dar los recursos técnicos, los recursos materiales, los recursos de innovación o incluso económicos, los apoyos humanos, las adaptaciones, todo aquello que se derive y que sea derivado de la necesidad específica de la discapacidad que sea. Es decir, si necesitamos un equipo de FM, si necesitamos un bucle magnético, si necesitamos una silla de ruedas, necesitemos lo que necesitemos, la universidad debe atender esa cuestión específica. La normativa hoy nos obliga y estamos muy agradecidos de que tengamos esta normativa tan clara donde las universidades que no tienen el foco de interés principal en la discapacidad en general tenga que asumir de una forma sin discusión la atención de estas necesidades específicas. Bien, el segundo nivel que nosotros nos damos cuenta que tenemos que trabajar es un nivel general. El nivel general tiene que ver con garantizar los entornos inclusivos que generen oportunidades. Y esto se consigue a través de políticas, de normativas, de protocolos, de planes estratégicos, donde las universidades tienen que generar en el contexto, en nuestro caso de la educación superior, la inclusión de todas las condiciones que aparezcan en nuestro entorno. Hay que tenerlas en cuenta, hay que atenderlas y tenemos que aprender a conceptualizarlas como el valor de la diversidad humana. Y eso tiene que estar. Tenemos que tener protocolos de atención. La educación inclusiva tiene que estar en los planes estratégicos, en los planes de excelencia universitaria, etc. De tal manera que eso no tenga ninguna fisura y se generen las oportunidades para atender todas las condiciones que nos puedan ir llegando. Sin esto es una lucha, no hay ninguna posibilidad. Esto es una cuestión de conciencia, de cultura y de nuevo paradigma, ¿no? Hace nada tuvimos el Congreso Internacional de Universidad y Discapacidad y lo que hablábamos es que los derechos humanos en educación se garantizan a través de una educación inclusiva y esta educación inclusiva se garantiza con estos 2 niveles anteriores. Hay que atender las necesidades específicas y hay que generar estos entornos inclusivos a través de todas estas políticas, estrategias, protocolos, normativas, etcétera, etcétera. Y como decía Celeste y como decía Natividad, llevamos muchos años trabajando, no lo tenemos todo resuelto, pero no nos va tan mal, en general. Pero yo os traigo un último nivel que es lo que nosotros denominamos el nivel de lo universal. Y en el nivel de lo universal es donde todos somos iguales, porque en las distintas condiciones somos diferentes, claramente somos diferentes, pero hay condiciones, hay competencias personales, hay cualidades que son universales para todas las personas.
Nos parece muy interesante hacer esta señalización porque si bien lo específico es una lucha diaria, las unidades y los servicios de apoyo trabajamos de una forma más o menos explícita estas cuestiones universales. Quiero decir con esto, nosotros trabajamos por la autonomía personal y eso es universal. Tengas o no tengas una condición. La autonomía personal la tenemos que tener todos, probablemente en distintos grados o en distintos niveles, pero eso es un trabajo que hacemos. El establecimiento de relaciones igualitarias que nos permitan establecer vínculos y que con estos vínculos seamos capaces de cooperar, de vivir de una forma conjunta. Eso es otra cualidad u otra competencia que es universal, pero también lo es el aprendizaje. Tengamos la condición que tengamos y lleguemos hasta donde lleguemos, ¿no? Y hoy lo que yo, dentro de estas competencias o cualidades universales, quiero destacar una y es la escucha. La escucha con aquellos alumnos que tienen una discapacidad auditiva. En nuestro caso siempre tenemos o bien alumnos implantados o bien alumnos con audífonos. En cualquier caso existe un déficit físico en la recepción de la información. Pero más allá de que les prestemos los apoyos específicos, más allá de que tengamos las normativas, el alumno tiene que ser eficaz a la hora de desarrollar sus competencias personales que le ayuden a aprender, que le ayuden a relacionarse, que le ayuden a estar motivado, que le ayuden a establecer un grupo de amigos. Y esa parte es importantísima. El otro día trabajaba con un alumno que está haciendo ingeniería y le preguntaba, ¿en qué momento cierras tu escucha? Todo lo anterior ya lo habíamos trabajado. Hemos puesto equipo de FM, hemos puesto auriculares para las clases de inglés, hemos hecho adaptaciones, hemos hecho propuestas de seguimiento académico a través de tutorías personalizadas, se hacen muchas cosas. Pero a nivel personal, ¿qué pasa cuando tú estás en clase y no recepcionas toda la información? La cuestión está en que muchos de estos alumnos no preguntan y cuando no preguntan, esa información se convierte en una laguna y esa laguna se convierte en una desconexión y esta desconexión se convierte en una desmotivación y en un abandono. Y estoy hablando de cuestiones universales, nada que ver con la cuestión auditiva. Cuando yo le preguntaba, Rafa, ¿qué es lo que hace que cierres tu escucha? Lo que me decía era, en primer lugar, los ruidos, claramente lo físico. Pero cuando yo le dije, ¿y qué más? El ¿y qué más? Fue cuando pienso que no voy a escucharlo todo, cuando pienso no puedo, cuando la persona... ¿Cómo voy, Ferran? 7 minutos. Hoy voy muy bien. Voy muy bien. Cuando la persona introduce en su cabeza el pensamiento de no lo voy a escuchar todo, no voy a captar toda la información, inmediatamente ha dejado de poner su foco de atención en el dato, en la información y en la escucha interna para escucharse a sí mismo. En cuanto entramos en ese punto, la persona lo que va a hacer es cortar esa escucha y va a entrar en la desconexión. Y en la desconexión inmediatamente va hacia un lugar interior que le lleva al aislamiento. Y es una mirada hacia afuera y una escucha hacia adentro. La persona ya está fuera del canal de comunicación. Hace ya un rato que perdió la información. ¿Sí? Y lo siguiente es cuando le dije, bueno, ¿en qué momento tú además sigues o qué te pasa cuando rompes esa escucha, ¿no? Pues nos dimos cuenta que cuando él había algo que realmente no le interesaba, que no tiene sentido para él o entra en una crítica, corta la escucha. Pero escuchadme una cosa, él y todos los que estamos aquí, es imposible que escuchemos aquello que estamos criticando, porque lo que estamos criticando ya nos estamos escuchando, cortamos la comunicación. Y la última cuestión fue darnos cuenta de que él es una persona de preferencia cerebral intelectual, es decir, es una persona muy reflexiva, muy analítica, muy estudiosa, necesita entender y necesita comprender para seguir adelante.
En cuanto él ve si es o no es interesante intelectualmente lo que está escuchando, si no es interesante, inmediatamente ¿qué hace? Corta la escucha. Todo esto para deciros que, más allá de que exista un déficit auditivo, que existe, necesitamos trabajar estas cuestiones universales porque la escucha, sea como sea, es una cuestión de foco. Donde tú pones el foco, pones la escucha. Y donde pones el foco, pones la intención. Tenemos que saber qué es lo que nos saca a cada uno de ese foco y de esta intención para darnos cuenta qué forma parte del déficit auditivo y qué forma parte de lo que es propio de la naturaleza humana. Cuando acabamos la sesión, le digo, Rafa, te escucho. Os digo que se toma su tiempo y cuando fue capaz de hablar me dijo, estoy en shock, que me encantó. Porque no es lo mismo vivirse permanentemente como un sordo que vivirse con la experiencia de que tú puedes gestionar tu propia escucha hasta donde llegues, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, acabar diciendo que las universidades tenemos que tener el compromiso de generar las oportunidades para que estos alumnos puedan tener los recursos y los medios que necesitan para conseguir sus titulaciones y su aprendizaje, pero necesitamos ofrecerles un apoyo personal en estos procesos de aprendizaje, que es donde la persona se habilita para tener el éxito en aquello que decida, ¿no? Para alcanzar sus metas o, bueno, en definitiva, desarrollarse. Y esto es todo. Muchas gracias.